Hola amigos, hoy les revelaremos los secretos de una de las estrategias más dinámicas y rentables, el scalping. ¿Quieres saber cómo realizar operaciones rápidas y maximizar sus beneficios en periodos de corto tiempo? En este vídeo analizaremos la estrategia scalping en detalle, le mostraremos técnicas eficaces y ejemplos reales de operaciones. Vamos allá. Hola a todos amigos y estoy segura de que extrañan mucho la ganancia rápida y el comercio rápido. Hoy les enseño una estrategia turbo con la que es posible ganar 50 o 100% del depósito en tan solo 5 o 10 minutos. Claro que el tiempo del convenio es muy pequeño, no más de 30 segundos, pero les muestro una estrategia simple que es muy buena para ese tipo de comercio. Miren el video hasta el final para conocer los detalles para aumentar la tasa de ganancia. Vale, el análisis. Necesitamos dos herramientas, nivel horizontal de aprobación y nivel horizontal de resistencia. Para el análisis necesitamos las velas japonesas de 30 o 15 segundos, que es el tiempo de formación de una vela japonesa. Vale, primero observamos cómo se formará la vela. Si se cierra no tan arriba, no en el nivel que necesitamos, abriremos el convenio de venta ya que el mercado puede resaltar abajo de esta zona. Creo que el mercado está listo para bajar como anteriormente. Esa bajada puede ser esa o aquella como era antes, cualquier otra. Vale, necesitamos un pequeño resalto ya que los convenios son pequeñitos de 30 segundos y no vamos a esperar la vuelta completa del precio. Lo único que necesitamos es que el mercado resalte un poquito para ganar dinero. Eso es lo que pasa con el primer convenio y es el pattern que seguimos en el vídeo para ganar. Nuestro objetivo es concluir 4 o 5 convenios exitosos y es... Amigos, aquí vemos el nivel de resistencia que me gusta mucho. Quiero abrir aquí un convenio esperando la reacción del gráfico y esa sombra grande de la vela. El mercado salió más allá de la zona de resistencia y puede que es un falso cruzamiento de la zona de resistencia. Según la última vela formada, es el cambio de tendencia. Ya que el convenio es muy rápido, necesitamos una sola pequeña reacción hacia este diapasón para ganar. Luego podremos abrir convenios de compra. Y abrimos el convenio de compra. Normalmente es una estructura creciente del mercado. El mercado se dirige con estos movimientos ondulados. Cada vez es más cerca del nivel. Lo cruza, lo prueba y sigue su subida. Así es muy probable que pase algo similar. Por desgracia, el convenio pierde cerrándose muy cerca del punto de apertura. Por eso haremos otros dos convenios esperando la subida del mercado. Pues en esta situación hicimos lo suficiente, no hay más entradas en el convenio, por eso seguimos con las siguientes situaciones, con los niveles donde el precio puede volverse. Aquí veo que pronto se formará por completo esa vela de 30 segundos y entonces abriremos el convenio de venta. Aquí veo un nivel que puede ser el nivel de resistencia que hace cierto grado y el precio se resaltó hacia abajo de este nivel y es posible que esta vez pase lo mismo. Con los convenios de corto plazo no vemos la historia del gráfico, sino prestamos atención a los niveles más cercanos. La regla más importante es ver la historia más reciente del gráfico del precio para obtener y encontrar una buena señal que nos traerá un buen resultado.
Entonces vamos a prestar atención a la zona de resistencia reciente, que ahora es de aprobación. La zona es bastante amplia y hace poco, así como hace mucho, el mercado se resaltó de esta zona. Y la entrada del convenio no es tan buena como esperaba, pero espero que todo salga bien. Espero que el mercado se resalte de este nivel. 5 segundos. Y vale. Sí, todo sale muy bien. Ganamos $89 netos. Pues el último convenio en la última situación de scalping. Había una fuerte tendencia de bajada, pero a pesar de un riesgo más alto, abrí el convenio contra la tendencia. La cosa es que noto muchas sombras de las velas de abajo que muestran que este nivel es una zona de interés. Puede que esta zona interese a algún comprador. Veremos. Por eso abrir convenio aquí no es ningún error, e incluso si este convenio pierde. A ver. Y el convenio es exitoso. Qué bueno. La estrategia comprueba su rentabilidad respecto al mercado de hoy. Ay, qué bueno. Pero, amigos, usen los convenios de corto plazo solo cuando no disponen de mucho tiempo. Es una buena estrategia que de verdad trae buenos resultados. Vale, en mi sesión de comercio voy a abrir convenios de largo plazo, de 15 minutos o más. Por eso, ustedes pueden conversar conmigo tranquilamente, copiando mis señales y ganando mucho dinero. Pasen por el enlace del comentario fijado debajo del vídeo y únanse a mi canal de Telegram. Les espero ahí a todos. Hasta pronto, amigos.